Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para un nuevo vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un verdadero fenómeno de las pantallas, Can Yaman. Y no solo vamos a hablar de sus papeles, sus conquistas y su éxito, sino que vamos a explorar un poco más allá. Vamos a hablar de la lucha épica de Can Yaman, de cómo este hombre, con su carisma, su dedicación y, digamos, su irresistible atractivo, ha llegado a lo más alto y cómo ha resistido, y sigue resistiendo, en un mundo a veces implacable. El título lo dice todo: Can Yaman, resistiré hasta el final. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de datos interesantes, anécdotas sorprendentes y, por supuesto, mucho Can Yaman. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. Can Yaman. Ese nombre evoca imágenes de galanes apuestos, de sonrisas que derriten y de personajes que nos hacen soñar. Pero, ¿quién es realmente Can Yaman detrás de las cámaras? ¿De dónde viene este fenómeno que ha revolucionado el mundo de las telenovelas? Can Yaman nació en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989. Desde muy joven, mostró una combinación inusual de inteligencia y atractivo físico. Creció en una familia con raíces diversas. Su abuela paterna era macedonia, su abuela materna era albanesa y su padre era de origen yugoslavo. Esta mezcla de culturas posiblemente contribuyó a su personalidad abierta y adaptable, cualidades que luego serían cruciales para su éxito internacional. Antes de ser la estrella que conocemos, Can se educó en el ámbito académico. Se graduó en el prestigioso Liceo Italiano de Estambul, conocido por su exigencia y calidad educativa. Después se matriculó en la Universidad Yeditepe, donde estudió Derecho, obteniendo su licenciatura con honores. Así es. Abogado. Se graduó en 2012 y, siguiendo la tradición familiar, parecía destinado a una carrera legal. Sin embargo, el destino, como suele suceder en las mejores historias, tenía otros planes para él. Aunque ejerció la abogacía durante un tiempo, especializándose en derecho mercantil, la chispa de la actuación siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento adecuado para encenderse. Parece ser que el destino tenía reservado un papel estelar para Can, mucho más allá de los tribunales. Fue en 2014 cuando, tras un encuentro fortuito y el empuje de su entorno, Can decidió dar el salto. Participó en talleres de actuación y comenzó a tomar clases para perfeccionar sus habilidades. Su primer papel importante fue en la serie Gönül İleri, Asuntos del Corazón, una comedia dramática donde interpretó a Bedir, uno de los personajes secundarios. Aunque su aparición fue breve, sirvió como un primer contacto con el mundo de la televisión y le permitió empezar a ganar experiencia. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con Dolunay, Luna Llena, una serie romántica que se estrenó en 2017. Aquí Can tuvo la oportunidad de demostrar su talento y su carisma en el papel protagonista, interpretando a Ferit Aslan, un hombre de negocios adinerado, meticuloso y con un carácter fuerte. Ferit, en un principio, contrata a Nazlı, interpretada por la talentosa Özge Gürel, como su chef personal. La relación entre ellos comienza con roces y malentendidos, pero poco a poco, la magia surge. La química entre Can y Özge fue innegable. Sus escenas estaban llenas de tensión, humor y ternura, lo que hizo que la serie fuera un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. Dolunay conquistó a la audiencia internacional, que quedó cautivada por la historia de amor entre Ferit y Nazlı. Y por supuesto fue ahí donde comenzó la verdadera Canmanía. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la actuación de Can, de su físico imponente y de su encanto natural. Dolunay fue el trampolín que impulsó su carrera a nivel global, abriendo las puertas a nuevos proyectos y a una fama sin precedentes. Pero el verdadero fenómeno, el que lo catapultó a la fama global y lo convirtió en un ícono, fue Erkencikus, Pájaro Soñador, una comedia romántica que se estrenó en 2018. En esta serie, Can compartió protagonismo con la carismática Demet Özdemir. Can interpretó a Kandibit, un fotógrafo aventurero, bohemio y carismático que regresa a Estambul después de viajar por el mundo. Su encuentro con Sanem, interpretada por Demet, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad donde Can tiene un contrato, fue el corazón de la historia.
Erkénzicus fue un éxito sin precedentes. La trama, llena de enredos, humor, romance y momentos emotivos, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La química entre Can y Demet fue explosiva, creando una conexión que traspasó la pantalla. Sus escenas eran divertidas, románticas y a veces hasta un poco picantes, convirtiéndolos en la pareja favorita de millones de personas. Pero el éxito de Erkénzicus no se limitó a Turquía. La serie se convirtió en un fenómeno en todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, pasando por Asia y Oriente Medio. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, con legiones de fans que lo admiraban y lo seguían a todas partes. Su imagen se multiplicó en revistas, periódicos y redes sociales. Su melena rebelde, su sonrisa perfecta, su cuerpo escultural y su estilo impecable lo convirtieron en el sueño de muchas. ¿Por qué fue tan exitosa Erkénzicus? Bueno, aparte de la trama encantadora y la química explosiva entre Can y Demet, hubo varios factores clave. La serie abordó temas universales como el amor, los sueños, la familia y la amistad. La ambientación con hermosos paisajes y una estética cuidada también contribuyó al éxito. Y por supuesto el personaje de Can David, con su carisma, su rebeldía y su sensibilidad, conquistó el corazón de la audiencia. Sin embargo, el éxito no siempre es fácil. En el mundo del espectáculo, la presión es enorme y las críticas pueden ser muy duras. Can Yaman ha tenido que lidiar con todo esto. Ha enfrentado rumores sobre su vida personal, escándalos inventados y una intensa atención mediática. A veces la fama puede ser abrumadora, pero Can, con su personalidad fuerte, decidida y resiliente, ha sabido mantenerse firme y navegar las turbulentas aguas de la fama. Uno de los aspectos más interesantes de la lucha épica de Can Yaman es su compromiso con su trabajo y su dedicación a mejorar constantemente. A pesar de su éxito, nunca se ha conformado con la fama. Ha seguido formándose, tomando clases de actuación, perfeccionando sus habilidades y explorando nuevos horizontes. Desde el inicio de su carrera, Can ha demostrado una gran disciplina y profesionalismo. Se toma muy en serio su trabajo y se esfuerza por ofrecer siempre lo mejor de sí mismo. No se conforma con lo fácil, sino que busca desafíos que lo hagan crecer como actor y como persona. Ha participado en talleres de actuación, ha trabajado con diferentes directores y ha buscado oportunidades para aprender y mejorar sus habilidades. Además de su compromiso con la actuación, Can ha demostrado ser un hombre polifacético. Habla con fluidez turco, su lengua materna, pero también domina el italiano y tiene conocimientos de inglés y alemán. Su dominio del italiano fue clave para su siguiente gran paso en su carrera. Después del éxito de Erkénzicus, Can tomó la valiente decisión de explorar nuevos horizontes y aceptar desafíos más allá de Turquía. Se mudó a Italia y protagonizó la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde actuó en italiano. Este fue un gran paso para su carrera, ya que le permitió demostrar su versatilidad como actor y conquistar a un público diferente. Viola come il mare fue un éxito en Italia, y la actuación de Can fue muy elogiada. Interpretó a Francesco De Mir, un inspector de policía con un pasado complejo y una personalidad atractiva. Su trabajo en la serie demostró su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y lenguajes, y para asumir roles más profundos y complejos. Pero su paso por Italia no estuvo exento de controversias. La prensa italiana, como suele suceder, lo persiguió sin descanso, y hubo ciertos escándalos relacionados con su vida personal y su relación con varias actrices. Algunos medios cuestionaron su comportamiento y su estilo de vida, lo que generó un debate en la opinión pública. A pesar de todo, Can siguió adelante con la cabeza en alto, demostrando una vez más su capacidad de resistir hasta el final. No se dejó amedrentar por las críticas ni por los rumores, sino que se mantuvo enfocado en su trabajo y en sus proyectos. Demostró que era más fuerte que las adversidades y que no iba a permitir que nadie empañara su éxito. Una de las cosas que más me gusta de Can Yaman es su autenticidad. No tiene miedo de mostrar su personalidad, sus opiniones y sus sentimientos. En sus redes sociales comparte fotos de su trabajo, de sus viajes y de su vida cotidiana. Y eso es algo que el público valora mucho. Es cercano, accesible y no se esconde detrás de una máscara. Can Yaman es un hombre que se muestra tal como es, sin pretensiones ni falsedades. No teme expresar sus opiniones, defender sus ideas y mostrar sus sentimientos. En un mundo donde muchos famosos intentan crear una imagen perfecta y artificial, Can se destaca por su autenticidad.
En sus redes sociales, Khan comparte momentos de su vida cotidiana, desde fotos de sus rodajes hasta imágenes de sus viajes y aficiones. Sus publicaciones son genuinas y cercanas, lo que le permite conectar con sus fans de una manera más personal. Su autenticidad es una de las claves de su éxito, ya que el público valora la sinceridad y la transparencia. Además de su talento y su atractivo, Khan Yaman ha logrado construir una marca personal muy fuerte. Es un ícono de la moda, un ejemplo de estilo, y un referente para muchos jóvenes. Sus apariciones públicas son siempre un éxito, y su nombre siempre está en boca de todos. Khan Yaman es un hombre que ha sabido aprovechar su imagen para construir una marca personal sólida y exitosa. Su estilo impecable, su elegancia y su buen gusto lo han convertido en un referente de la moda. Sus apariciones públicas son siempre muy esperadas y sus outfits son imitados por muchos. Además de ser un ícono de la moda, Khan también es un ejemplo de estilo de vida saludable. Se preocupa por su cuerpo y por su salud, y practica deporte de forma regular. Su disciplina y su compromiso con el bienestar físico son una inspiración para muchos. En este momento Khan está trabajando en nuevos proyectos, incluyendo una adaptación de Sandokan, una serie italiana que promete ser un éxito. Y estoy segura de que lo será. Khan Yaman sigue demostrando que es un actor versátil, con ambición y con un gran futuro por delante. La adaptación de Sandokan es un proyecto ambicioso que marcará un nuevo hito en la carrera de Khan Yaman. La serie, basada en las novelas del escritor italiano Emilio Salgari, promete ser una producción de gran envergadura, con escenarios espectaculares y una trama llena de aventuras y emoción. Khan interpretará el papel de Sandokan, un valiente y carismático pirata que lucha por la justicia y la libertad. Este personaje icónico representa un gran desafío para Khan, ya que requiere de una gran preparación física y actoral. Sin embargo, estoy segura de que Khan Yaman, con su talento y su dedicación, dará vida a Sandokan de una manera inolvidable. La serie Sandokan promete ser un éxito, ya que reúne todos los ingredientes para cautivar a la audiencia: una historia emocionante, personajes atractivos, una producción de alta calidad y la actuación de un actor talentoso como Khan Yaman. Este proyecto representa un nuevo paso en la carrera de Khan, y estoy segura de que le abrirá nuevas puertas y le permitirá consolidar su éxito a nivel internacional. Ahora bien, ¿cómo ha logrado Khan Yaman resistir en un mundo tan competitivo y a veces cruel como el del espectáculo? Yo creo que la respuesta está en su personalidad, en su dedicación y en su determinación. Es un hombre con una gran disciplina, que trabaja duro para lograr sus objetivos. No se rinde fácilmente y siempre busca superarse a sí mismo. La lucha épica de Khan Yaman no se limita a su éxito profesional, sino que también incluye su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. Ha sabido enfrentar los desafíos con valentía y resiliencia, sin dejarse vencer por las críticas ni por los obstáculos. Su determinación y su perseverancia son dos de las cualidades que lo han llevado a alcanzar el éxito. Es un hombre que no se rinde fácilmente, que se esfuerza por alcanzar sus metas y que siempre busca superarse a sí mismo. También creo que ha sabido rodearse de un buen equipo, de personas que lo apoyan y lo ayudan a mantener los pies en la tierra. Y por supuesto cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, que lo quieren y lo admiran. Khan ha sabido construir un círculo de confianza, compuesto por familiares, amigos y profesionales que lo apoyan en su carrera y en su vida personal. Estas personas lo ayudan a mantener los pies en la tierra y a tomar decisiones importantes. El apoyo incondicional de sus fans es un factor clave en su éxito. Sus admiradores lo admiran, lo siguen y lo apoyan en cada uno de sus proyectos. Su lealtad y su cariño son una fuente de motivación y energía para Khan. Y no podemos olvidar, por supuesto, su físico. No es un secreto que Khan Yaman es un hombre muy atractivo, y eso le ha abierto muchas puertas. Pero el físico por sí solo no basta. Necesitas talento, carisma, y una gran ética de trabajo. Y Khan tiene todo eso. El atractivo físico de Khan Yaman es innegable. Su belleza, su elegancia y su carisma han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el físico es solo una parte del éxito. Para triunfar en el mundo del espectáculo, es necesario tener talento, carisma y una gran ética de trabajo. Khan Yaman ha demostrado tener todas estas cualidades. Su talento como actor le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde románticos hasta dramáticos. Su carisma natural le permite conectar con el público y generar empatía.
Y su ética de trabajo lo impulsa a mejorar constantemente y a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. En resumen, la lucha épica de Can Yaman es la historia de un hombre que ha sabido aprovechar sus talentos, que ha trabajado duro para alcanzar sus sueños, y que ha resistido los embates de la fama y las críticas. Es una historia de éxito, de perseverancia y de autenticidad. Y es una historia que aún no ha terminado, porque estoy seguro de que Can Yaman tiene mucho más que ofrecer. La trayectoria de Can Yaman es un ejemplo de perseverancia, dedicación y talento. Ha sabido superar los obstáculos, aprovechar las oportunidades y construir una carrera exitosa a nivel internacional. Su historia es una inspiración para muchos y demuestra que con esfuerzo y determinación, es posible alcanzar los sueños. Hemos recorrido la vida de Can Yaman, desde sus inicios como abogado hasta su consagración como estrella internacional. Hemos hablado de sus éxitos, de sus retos y de su capacidad de resistir hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado cada etapa de su vida, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso meteórico a la fama. Hemos analizado sus papeles más importantes, sus relaciones, sus controversias y su impacto en la cultura popular. Y sobre todo, hemos celebrado su capacidad para resistir, para perseverar y para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y llegamos al final. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Can Yaman. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué es lo que más les gusta de Can Yaman, y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.